Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de octavo grado. Vamos a trabajar en el desarrollo de las orientaciones para resolver la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la semana 2. La unidad 2 se llama El movimiento de los cuerpos y el contenido es cinemática parte 1. La evaluación sugerida, resolver ejercicios de cinemática. Vamos a iniciar leyendo la introducción sobre este contenido. Al observar nuestro alrededor siempre nos encontraremos con algo en movimiento, una hoja que cae del árbol, los automóviles en marcha, un trompo que gira, el agua que fluye por un canal, las aspas de un ventilador, el movimiento de la luna, etc. Un cuerpo está en movimiento relativo a otro cuerpo cuando su posición respecto a este segundo cuerpo cambia en el transcurso del tiempo, o también llamado sistema de referencia. Por esta razón el movimiento es relativo porque depende de los alrededores. Veremos entonces una de las disciplinas de la física que estudia los fenómenos relacionados con el movimiento, pero sin considerar las causas que lo producen. Nos referimos a la cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una disciplina de la física y la mecánica responsable de estudiar y describir el movimiento de los objetos en cuanto a las variables de trayectoria y tiempo. El término cinemática se origina de la palabra griega kinei, que quiere decir mover o desplazar. Esta disciplina no se ocupa de determinar las causas que generan el movimiento, sino que se orienta básicamente a describir el desplazamiento para identificar su duración. ¿Pero qué es el movimiento? Nos referimos al cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto o sistema de referencia que consideramos fijo. Así que el estudio de cualquier caso depende del sistema de referencia que escojamos. Se puede dar el caso de que un cuerpo pueda estar en reposo con respecto a un sistema de referencia, pero a la vez puede estar en movimiento respecto a otro. Por ejemplo, cuando estamos sentados en una silla, si tomamos como sistema de referencia la silla, estaremos en reposo, ya que no nos movemos, pero si tomamos como sistema de referencia el Sol, estaremos en movimiento, ya que el planeta Tierra está en movimiento giratorio alrededor del Sol. Por lo tanto, nosotros también estamos en movimiento. ¿Cuáles son los principios de la cinemática? Los elementos esenciales que la cinemática analiza son el móvil, el espacio y el tiempo. A partir de ellos, la cinemática considera el estudio de las magnitudes, las cuales corresponden a posición, velocidad y aceleración. Veamos la definición de cada uno de ellos. La posición se refiere al lugar en que se encuentra ubicado el móvil, el cual es representado como un vector de posición. La velocidad se determina al evaluar la distancia recorrida en el tiempo. La aceleración corresponde a la variación de dicha velocidad durante su desplazamiento en el tiempo. Veamos ahora lo que es movimiento rectilíneo uniforme, MRU. El movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, es rectilíneo porque se desarrolla en línea recta y es uniforme porque su velocidad es constante. La velocidad no cambiará, siempre será la misma. Un ejemplo es cuando un automóvil se mueve en una línea recta a una velocidad de 10 metros por segundo hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. Como avanza en línea recta y a velocidad constante, podemos decir que avanza en movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí tenemos la figura 1, un automóvil en movimiento rectilíneo uniforme. Algo muy importante es que en el movimiento rectilíneo uniforme distancias iguales se recorren en tiempos iguales. Por ejemplo, si el auto para recorrer los 10 metros se tardó 5 segundos, significa que al recorrer otros 10 metros también se tardará 5 segundos. Por lo que podemos decir que al recorrer los 20 metros en total se tardó 10 segundos. Por esta razón decimos que en el movimiento rectilíneo uniforme distancias iguales se corren en tiempos iguales. También es importante mencionar que en el MRU la velocidad no cambia. Por lo tanto la aceleración será nula o cero. Entonces, si queremos que nuestro automóvil avance con movimiento uniforme rectilíneo, no podemos pedirle al chofer del auto que aumente la velocidad, que la disminuya o que frene, porque eso haría que la velocidad cambie y al cambiarla ya no desarrollaría un MRU.
Un MRU es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto implica que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con la magnitud de la velocidad. Veamos ahora lo que es desplazamiento. En cualquier objeto que se mueve de una posición a otra, la longitud de la línea recta trazada desde la posición inicial a la posición final del objeto se conoce como desplazamiento. En la figura 2, el perro se mueve de izquierda a derecha a lo largo del eje X desde una posición inicial XY a una posición final XF. El desplazamiento del perro es la diferencia entre sus coordenadas de posición final e inicial, es decir, XF menos XY. En este caso el desplazamiento es de 40 metros, 60 metros menos 20 metros. La letra griega delta antes de la X significa cambio en la posición de un objeto, y aquí tenemos delta X es igual a delta F menos delta Y, ecuación de desplazamiento. Y aquí tenemos en la figura 2 lo que se nos estaba hablando del desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, lo que estábamos viendo del perro que se había desplazado 60 metros y había iniciado de 20, entonces el resultado de su desplazamiento era delta F menos delta Y igual a, estábamos hablando de 40 metros. Si la dirección del desplazamiento es horizontal hacia la derecha, será considerada positiva y la dirección hacia la izquierda o será considerada negativa. De manera similar, si el desplazamiento es vertical hacia arriba, norte, se tomará como positivo y hacia abajo, sur, se tomará como negativo. Veamos la velocidad. Velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Considere el automóvil de la figura 3. Se mueve a lo largo de una calle en línea recta, que es el eje X. Supone que la posición del carro es XY en un tiempo y una posición XF para un tiempo TF. En el intervalo de tiempo, delta T es igual a TF menos TI. El desplazamiento del carro, delta X, es igual a XF menos XY. Y aquí podemos observar la posición inicial y la posición final con sus correspondientes tiempos iniciales y tiempos finales. XF, TF, XY, TI. La velocidad media representada por Bmed o promedio, se define como el desplazamiento efectuado entre el intervalo de tiempo que tomó realizar el desplazamiento en el sistema internacional. Las unidades para la velocidad son metros por segundo. Se define con la siguiente ecuación, y aquí la tenemos. Bmed es menos delta X sobre delta T, X menos XY, T menos TI. Y vamos al desarrollo de ejercicios. Dice ejemplo 1. Un autobús avanza con un movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros por segundo durante 20 segundos. ¿Cuál es el desplazamiento recorrido? Escribimos los datos que ya nos da el ejercicio. Velocidad media es igual a 5 metros por segundo. Delta T es igual a 20 segundos. Delta X es igual a, es el valor que no conocemos. Despejamos delta X de la ecuación de velocidad media y tenemos velocidad media es igual a delta T igual a delta X. Al tener despejada la ecuación sustituimos. Delta X es igual a 5 metros sobre segundo. Esto es por 20 segundos, que es el tiempo que se desplazó. Entonces delta X va a ser igual a 100 metros. El desplazamiento que ha recorrido ha sido de 100 metros. 20 por 5, 100 metros. Ahora vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. Es una disciplina de la física y la mecánica responsable de estudiar y describir el movimiento de los objetos. Estamos hablando de la cinemática. Pregunta 2. Es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto o sistema de referencia que consideramos fijo. Estamos hablando de movimiento. Pregunta 3. Es una magnitud de la cinemática que se determina al evaluar la distancia recorrida en el tiempo. Estamos hablando de la velocidad. Pregunta 4. Una de las características importantes del MRU es la siguiente. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Y la pregunta 5. Un automóvil hace un recorrido con un punto inicial de 10 metros y un punto final de 20 metros. ¿Cuál fue el desplazamiento con respecto a esos dos puntos de referencia? Estamos hablando de 10 metros.
Resolvamos los siguientes ejercicios. El número 1. Una avioneta viaja a una velocidad media de 250 metros sobre segundo. ¿Cuál sería su velocidad pero en kilómetros cuadrados? Si una avioneta viaja a una velocidad media de 250 metros por segundo, esto equivale a 900 kilómetros por hora. ¿Cómo? Para realizar esta transformación debemos saber que 1000 metros equivale a 1 kilómetro y 3600 segundos equivale a 1 hora. Entonces, conociendo estas equivalencias, podemos transformar la velocidad 250 metros por segundo los 250 metros en 1 kilómetro equivale a 1000 metros y 3600 segundos equivale a 1 hora. En otros términos, podríamos decir que 250 metros por 3600 segundos que hay en 1 hora es igual a 900.000 metros. 900.000 metros en 1 hora. De acuerdo, pero como estamos hablando de kilómetros, los 900.000 los dividimos entre 1000 y nos da un valor de 900 kilómetros por hora. Esa es la forma de cómo lo podríamos realizar. Aquí está la división, 900.000 dividido entre 1000, porque nos está pidiendo expresado en kilómetros por hora. Estaríamos hablando de 900 kilómetros en 1 hora. Luego vamos con el ejercicio 2. Un automóvil viaja a una velocidad media de 90 km por hora. Calcula su velocidad en metros por segundo. La velocidad media del vehículo es de 90 km por hora. ¿Cómo lo averiguamos? La velocidad media del vehículo en metros por segundo. Siempre hablamos de que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces 90 km por hora, que es el equivalente a 1000 metros por 1 hora. 1000 metros equivale a 1 kilómetro y 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces podríamos decir que 90.000 lo vamos a dividir entre 3600. Estamos hablando que lo vamos a convertir a metros. El 90.000 lo convertimos a metros. Nos da 25 metros sobre segundo. Dividimos 90.000 entre 3600. Y tendríamos que 90 kilómetros por hora es el equivalente a 25 metros por segundo. Vamos con el número 3. Una oruga recorre una distancia de 10.8 metros en línea recta en 1.5 horas. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? La oruga en 5 minutos recorre un total de 0.6 metros. ¿Cómo lo hicimos? Debemos tener en cuenta la siguiente relación. 1 hora es igual a 60 minutos. Para conocer cuánta distancia recorre la oruga debemos transformar las horas del recorrido en minutos. 1 hora equivale a 60 minutos. 1.5 horas equivale a X. Entonces 1.5 horas lo multiplicamos por 60 minutos que trae la hora y estamos hablando de 90 minutos. Teniendo la equivalencia aplicamos una regla de 3 directa, ya que la relación entre el tiempo y la distancia es lineal. 10.8 metros equivale a 90 minutos y X equivale a 5 minutos. Multiplicamos 10.8 por 5 y eso lo dividimos entre 90. Entonces obtenemos un resultado de 0.6 metros. En 5 minutos avanza la oruga. De acuerdo, y vamos con el número 4. Un autobús que recorre 120 kilómetros en 2 horas tarda en viajar desde la entrada de Estanzuelas hasta la entrada de Nueva Granada, ambas en la zona oriental sobre la carretera panamericana, en dirección hacia San Miguel, 3 minutos. ¿Qué distancia hay entre la entrada de Estanzuelas y la de Nueva Granada? La distancia que hay entre la entrada de Estanzuelas y de la de Nueva Granada es de 3 kilómetros. Sabemos que un autobús recorre 120 kilómetros en un periodo de tiempo de 2 horas. Esto podría traducirse como 120 kilómetros entre 2 horas. Estamos hablando de 60 kilómetros por hora. Convertimos 60 kilómetros a minutos. 60 kilómetros por hora lo convertimos a minutos. Estamos hablando de que es 1 kilómetro por minuto. Si recorre 1 kilómetro por minuto, entonces en 3 minutos estamos hablando de 1 por 3. El recorrido será de 3 kilómetros. ¿De acuerdo? Y ahí estaríamos con lo que tiene que ver con la guía de continuidad educativa de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de 8º grado. Específicamente la que corresponde a Cinemática parte 1, semana 2, año 2022. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.